Bueno, hola a todos, mi nombre es David González Betancourt, aunque aquí me conocen como Canario. Hoy les vengo a presentar el primer episodio del podcast que quiero realizar, básicamente contando un poco cómo ha sido para mí este año, en el que empecé a emprender, en el que me lancé de cero a iniciar un nuevo proyecto y en el que he tenido pues muchas subidas y muchas bajadas con las que me gustaría compartir con ustedes y también de alguna forma intentar motivar a aquellos que realmente estén pasando por algo parecido o les venga bien escuchar este mensaje. El 1 de enero de 2025 dejé mi trabajo estable en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, con el cual también tenía mi visado, a cambio de apostar todo por por el proyecto que yo tenía, porque tenía unos sueños y tenía pues unos objetivos que la verdad sentía que estaban siendo un tanto limitados por el lugar en el que me encontraba, no por culpa del trabajo, sino porque yo realmente no estaba poniendo de mi parte para cumplirlo. Yo era una persona que quería tener más libertad, quería ganar más económicamente también, quería poder ser dueño de mi tiempo y obviamente todo eso pues me llevó a muchos momentos de frustración porque me daba cuenta de que el tiempo pasaba y yo no estaba siendo capaz de conseguirlo. Y obviamente en el fondo de mi alma resonaba algo de que estaba siendo completamente mi culpa que eso no estuviese sucediendo y no de nadie más. Esto por suerte que están viendo aquí, que no es una vista muy espectacular, es la vista del apartamentito en el que me estoy quedando hoy en Argentina, en la ciudad de Córdoba. Estamos a 24 de septiembre del 2025 y hoy puedo decir 9 meses después que estoy poco a poco empezando a experimentar a través de mis 5 sentidos la realidad que yo algún día soñé. Básicamente yo a lo que me dedicaba era a ser entrenador personal y también nutricionista ahí en la ciudad de Miami, que son bueno, las carreras de las que yo me gradué en los Estados Unidos. Yo soy de las Islas Canarias, de España, pero me fui desde los 17 años para los Estados Unidos. Cuando yo el 1 de enero dejo mi trabajo, obviamente que lo dejo con poco margen de error en cuanto al factor económico, ya que no tenía mucho ahorrado. Y la verdad que de primera la vida me da un vuelco, o sea, me da una vuelta de hoja bastante grande en cuanto a los objetivos y propósitos que yo me había imaginado que iban a estar sucediendo una vez yo empezara mi negocio. A las 3 semanas de dejar la empresa para la que yo trabajaba, debido a no tener un carnet de moto en los Estados Unidos, me detienen ya por reiteradas veces, o sea, era como la 5ª vez que me detenían, y me llevan preso. Y paso por la cárcel en Miami, lo cual me lleva a tener la deuda más grande de mi vida, que era una deuda de unos $11.000, que me venía en un momento en el que yo no tenía estabilidad laboral, en el que tenía un negocio que empezaba de cero y en el que pues yo realmente me encontraba en una situación ya en la que me estaba exponiendo a un cambio muy grande en mi vida, con todos los típicos miedos que una persona cuando empieza a emprender, supongo que si alguien que está viendo esto ya lo ha hecho, tiene, ya que sabes que depende absolutamente de ti, no tienes ningún tipo de ingreso estable, etc. Todo esto me lleva por un periplo de varios meses en los que obviamente tengo que ponerme a buscarme la vida para poder salir adelante. Obviamente me entran muchas dudas, me entran muchas ganas de volverme a mi país, de volverme a mi casa y de, en cierta forma, cerrarle la puerta a todos aquellos sueños que yo tenía, que no pasaban por triunfar en los Estados Unidos o ellos, sino pasaban un poco más por el hecho de conseguir yo mismo mi propio éxito, de cosechármelo yo mismo. Y entonces me di cuenta ahí de que se me estaba abriendo una de las oportunidades más grandes para demostrar si realmente yo estaba preparado para recibir todo aquello que yo me decía que era merecedor de tener. Entonces, básicamente, primero me pongo a buscar trabajos de cualquier cosa, de camarero, en tiendas, de lo que vendedor de ambulante, de lo que fuese, mientras empecé a tomar acción masiva, corta, por el tiempo que al final le estaba dedicando a los otros trabajos, me sobraba algo de tiempo para poder empezar a dedicarle a mi negocio. Mi negocio se llama Fit Canario, es un emprendimiento de asesorías de nutrición y entrenamiento online. Lo pueden encontrar en mi Instagram, aquí les dejaré
el link. Y bueno, básicamente yo lo empezaba desde cero, más allá de que tengo y tenía los conocimientos para lo que es el tema de cómo entrenar a una persona, cómo ayudarles a mejorar su alimentación basado todo a través del deporte. No sabía cómo abrir un negocio online, nunca había tenido un negocio y la verdad que nunca había emprendido por mi cuenta. Todos esos meses que pasé de enero, febrero, marzo, abril, mayo, obviamente fueron meses en los que sin ninguna duda yo no hubiese sido capaz de soportar mentalmente si no hubiese tenido pues los pensamientos y las creencias correctas y la fe y la convicción de que todo lo que estaba haciendo me iba a llevar a un buen puerto y de que yo iba a poder salir de eso. Esto no lo conseguí cambiar en mi mente de un día para otro. Aquí tengo que atribuirle totalmente el mérito a un libro que llegó de una manera totalmente random a mi vida, justo un año antes, que se llama La voz de tu alma, de Laín García Calvo, que es un autor español, y es un libro que me recomendó el padre del peluquero que por aquel entonces yo tenía en Miami, en un día en el que justamente él se puso enfermo y estaba su padre y me cortó el pelo. Y bueno, antes yo pensaba que esto eran casualidades de la vida, ahora me doy cuenta de que nada es casualidad. Y aquel libro me enseñó muchísimas cosas, que eso ya es tema para otro vídeo, sobre cómo realmente debía de cambiar primero mi mundo interno antes de poder querer cambiar todo lo externo. Y eso comenzó a generar en mí un cambio que llevo ya desde el 2024 generando conmigo mismo y que a día de hoy pues me ha hecho sin ninguna duda conseguir todo lo que tengo, que como pueden ver aquí no es tanto, no es una casa en las Maldivas con el mar de fondo, pero sí que estoy en otro país por decisión propia, trabajando todos los días que yo quiero por decisión propia, en los horarios que yo quiero por decisión propia. Y eso obviamente me hace estar muy contento y muy orgulloso de haber podido llegar hasta este punto después de todo lo que me pasó. Básicamente, a partir de junio de este año, yo conseguí saldar esa deuda de $11.000 después de muchos meses en los que prácticamente me aislé y me encerré para poder ahorrar todo el dinero, para poder subsistir además en una ciudad como Miami, en la que no es fácil, que también al final tenía que pagar mi alquiler de $1.500 mensuales, la comida, que bueno, pasé muchas penurias en cuanto a la comida en esos meses y bueno, y el resto de cosas que yo quería tener en mi día a día y que quería poder disfrutar, entre comillas. Entonces fue como una etapa de bastante soledad que me sirvió también mucho para también, pues bueno, conocerme un poquito más también a mí mismo y también de demostrarme de que si realmente yo quería cambiar algo en mi vida, tenía que pasar por ciertas etapas en las que hay que pagar un cierto precio. Espero que a ti no te tenga que pasar lo mismo para que te des cuenta, pero sí te quiero decir con esto que para cambiar realmente lo que ves a tu alrededor, si no te gusta y si quieres cambiarlo, sí has de cambiar la manera en la que crees, la manera en la que piensas, la manera en la que actúas, porque si no va a ser muy complicado que realmente todo lo que tú te crees que puedes llegar a tener o que mereces tener, te llegue, porque no cae del cielo, realmente. Básicamente, en junio, una vez yo dejo mis trabajos en los que estaba en aquel momento, de camarero, vendiendo motos, etcétera, porque saldo la deuda de los $11.000, directamente, con $200 en la cuenta de banco, ya me lanzo totalmente a seguir trabajando única y exclusivamente con Fit Canario, porque sentía que no le estaba pudiendo dedicar el tiempo suficiente a mi emprendimiento, a lo que era lo que yo realmente quería hacer, vivir de mi pasión y poder crear yo mi propia marca personal a través de ayudar a otros mediante un estilo de vida más saludable, con el deporte, la alimentación, el descanso, que justo son pilares fundamentales que a mí me ayudaron a lo largo de mi vida y que me siguen ayudando hasta el día de hoy a mantener la cabeza en bastante paz y encontrarme bien conmigo mismo. Eso me generó que los meses de julio y de agosto generara más de $10.000 con mi negocio online de entrenamiento, después de haber tenido literalmente $200 en mi cuenta de banco el día que dejo los otros trabajos que me estaban dando ingresos estables, pero que no eran trabajos que a mí me gustaban. Obviamente, económicamente ahora, por ejemplo, ese dinero no lo tengo, lo tuve que lo seguí reinvirtiendo, aparte también me mudé a otro país, o sea, gasté bastante dinero en todo eso, me fracturé la clavícula 3 días antes de mi cumpleaños, el 28 de julio de este año, y eso también me supuso una deuda también grande en el hospital con los Estados Unidos,
que, bueno, entre una cosa y la otra me acabó haciendo venir a este país, pero en ningún momento me hizo perder el enfoque y la fe y la convicción de que yo lo que estaba haciendo y el proyecto por el que estaba apostando era la decisión correcta. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Quiero como intentar hacerte llegar el mensaje de que incluso en las peores situaciones, incluso en el peor momento en tu vida, tú realmente eres el único responsable de poder cambiar la realidad que estás viviendo, si es que es eso lo que quieres. Al final mi contenido y lo que yo hago pues le suele llegar sobre todo a mucha gente de mi edad o de edades cercanas a la mía, en las que yo entiendo que estamos en una etapa en la que no encontramos muy bien qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, o capaz estamos haciendo algo pero como que no nos termina de cerrar del todo, como que estamos con muchas dudas, que pienso que también es parte normal, pero quiero que sepan que realmente, o sea, todos tenemos las mismas horas en el día y somos nosotros responsables de saber qué hacemos con el tiempo y cómo lo invertimos y cómo lo aprovechamos. Si a día de hoy no te gusta la situación que estás viviendo, ya sea tu situación laboral, tu situación económica, tu situación social, tu situación amorosa, tu situación física, depende de ti iniciar ese cambio realmente, y lo puedes iniciar desde hoy. Yo realmente, aquel libro de La voz de tu alma me enseñó muchísimas cosas de cómo yo tenía que cambiar mucho internamente, la manera en la que yo concebía las creencias que tenía. Yo tenía muchas creencias limitantes respecto a muchos aspectos, porque al final todos nos vamos desarrollando en diferentes ámbitos y todos vamos adoptando pues unas creencias que para unos pues bueno son irrefutables en su vida y para otros pues bueno no son tan irrefutables. Al final cada uno cree en lo que quiere, pero yo empecé como a desligarme de muchos patrones de pensamiento que yo tenía, de muchas cosas que yo creía que tenían que ser de esa manera, y empecé a creerme de que yo no era menos y de que yo también podía lograr todo aquello que veía que tanta gente había logrado o estaba logrando. Obviamente me llevó a tener que hacer un vacío absoluto que no lleva un día, sino que lleva tiempo, y que no solamente es a través de la lectura como lo consigues, es a través de la aplicación diaria, en la que yo empecé a realmente nutrirme de un montón de información que iba alineada a lo que yo quería. ¿Yo qué quería? Quería, como dije antes, ser capaz de poder tener mi propio negocio en el que yo me manejase con mis propios tiempos, en el que no estuviese ligado a ningún lugar, porque en mi caso quería poder viajar, quería poder visitar otros países, quería poder tener más tiempo también para poder ver a mi familia, que estoy ahora a unos meses de poder volver a España a estar más de una semana, que es lo que antes solía tener con las vacaciones de la empresa. Y obviamente tuve que empezar a nutrirme de información de las personas que ya habían conseguido lo que yo tenía, o de las personas que al menos yo me fijaba que vivían un estilo de vida semejantes a lo que a mí me gustaría vivir, aunque ahora me doy cuenta de que al final son distintos a lo que yo también quiero vivir, porque cada uno al final en su realidad pues tiene una manera de entender qué es lo que quiere hacer y qué es lo que no quiere hacer. Al final lo más importante también es que seas capaz de disfrutar dentro de todo este proceso de cambio y de reconstrucción que tú quieras hacer contigo mismo o contigo misma, para que realmente, más allá de que las etapas que vengan sean buenas o sean menos buenas, que no todo va a ser un proceso lineal ni un proceso ascendente, al menos sepas que estás disfrutando hasta de los momentos menos buenos, porque tienes una convicción muy grande de que eso te está llevando al lugar donde tú quieres llegar. Esto, después de nutrirme de toda esa información, me lleva a otro de los puntos más importantes y una de las claves con las que yo puedo decir que hoy estoy aquí grabándome este vídeo, que es el hecho de empezar a actuar en base a la persona que yo quería ser. Cuando yo el 1 de enero dejo mi trabajo, yo recuerdo, yo estaba de vacaciones justamente en Argentina, en aquel momento, de vacaciones. Yo vivía ahí en Estados Unidos, en Miami, y estaba de vacaciones con un amigo en la Patagonia, y claro, estaba en un lugar que lo que era como para mí la definición de libertad era encontrarme en esas inmensidades de montañas, lagos, ríos. Encima aquí era verano, era todo como un ambiente increíble y una paz que se respiraba en el lugar, que era brutal. Y yo ahí me acuerdo que, claro, eran mis primeros días en los que yo ya no tenía trabajo, venía de una etapa en la que estaba muy quemado de estar trabajando en un lugar en el que yo ya no estaba cómodo y en el que quería salir, y mentalmente estaba como muy... Pues claro, es un momento en el que tienes que tomar una decisión muy grande y claro, también te inunda el cerebro de miedo, de dudas, de incertidumbre, que eso también pues al final te desestabiliza un poco. Pero en ese lugar, en la Patagonia, empecé a entender, y después de haber leído, escuchado y
y haberme informado de muchísimas cosas con los libros, los podcasts y todo lo que yo veía en aquel momento, empecé a ver que tenía que empezar a ejecutar todo lo que había aprendido, y todo empezaba por actuar en base al canario que yo quería convertirme. O sea, yo ese 1 de enero, yo ya sabía cómo era el canario que yo me visualizaba, en el que yo imaginaba en mi mente. Había un canario en el que tenía un negocio online que funcionaba, estaba ayudando a personas desde cualquier parte del mundo a través de sus asesorías, haciéndoles un buen acompañamiento, un buen seguimiento, brindando un buen servicio, no persiguiendo el dinero, sino persiguiendo el darles valor a esas personas para que confiasen en mí y para que después ellos también pudiesen decírselo a más y más personas para que se pusiesen en contacto conmigo, y siendo capaz de tener libertad de levantarse a la hora que él quisiera, no para vaguear y quedarme en la cama tirado hasta las 12 de la mañana, sino para realmente yo poder decir, bueno, pues si hoy quiero ir a esta hora a hacer esto, lo voy a hacer, y si quiero ir a esta hora a hacer lo otro, también lo voy a hacer. Me imaginaba creando contenido, que es algo que estoy haciendo. Me costó vencer mis miedos a estar frente a la cámara, me costó vencer mis miedos frente a muchas cosas, pero como te digo, había un canario que ya todo eso que yo imaginaba y que en aquel momento me bloqueaba porque no era capaz de verlo con mis propios ojos, porque en aquel momento no lo podía experimentar, había un canario que ya lo estaba experimentando en otro plano, que es el que está hoy aquí. Hoy, por ejemplo, tengo obviamente nuevos retos y nuevos sueños que hay un canario que ya cumplió. Y son sueños tanto económicos, como sociales, como físicos, como de relaciones, como de muchos aspectos. Pero el hecho de tener siempre, en los momentos de mayor duda, esa imagen mía de decir, hermano, hay un canario que ya llegó a donde tú crees hoy que no es posible llegar, por la razón que sea, porque había días en los que tú vas con mucha fe, con mucha convicción, empiezas a accionar, empiezas a hacer cosas, empiezas a sentir que hay cosas en movimiento, pero hay días en las que ves que capaz todo está parado, que el mar está en calma. Y realmente no es así, o sea, nunca está en calma si tú realmente estás aplicando, estás accionando, estás poniendo algún tipo de energía en eso. Hazme caso que estás formando algo más grande de lo que tú realmente puedes ver. Entonces, tener eso como en el subconsciente, que me llevó mucho tiempo entenderlo y que me llevó mucho tiempo realmente aplicarlo para que se quedase totalmente instalado en mi subconsciente, me ayudó muchísimo en los momentos en los que peor estaba yo, como puede ser, por ejemplo, el momento en el que a mí me llevan preso y me entra una deuda que yo no era capaz de pagar en aquel momento, y en el cual tengo que pedir un préstamo al banco, que si no lo devolvían 4 meses se convertía en la deuda más grande de mi familia, y todo esto me ayudó a no perderme la fe, a no perderme el ritmo y a tener la convicción de que todo lo que yo estaba haciendo realmente iba a terminar en buen puerto. Obviamente a día de hoy no he conseguido nada dentro de las cosas que en mi mente imagino que me gustaría lograr, pero a la vez sí que he conseguido mucho, y cuando echo la vista atrás y me escucho a mí mismo decir estas cosas, me doy cuenta de que he superado una etapa que no todo el mundo capaz hubiese sido capaz de superar, cuando en el fondo sí que todos podríamos. Tampoco se me ha muerto nadie, pero lo más razonable o lo más sencillo hubiese sido darme la vuelta, volver a mi casa en España, con mi familia, con mis padres, y empezar de cero en mis hermosas Islas Canarias. Pero yo sabía que eso era darle la espalda a aquel canario que realmente yo visualicé durante tanto tiempo y en el que yo me quería convertir. Entonces, nada, básicamente a ti que estás escuchando esto, te quiero decir que puedes empezar a cambiar realmente lo que estás viviendo si es lo que te gustaría. Yo te puedo ayudar, al menos desde lo que es la parte física y nutricional. Te puedo dar mi compañía y mi apoyo para que empieces a cambiar de dentro hacia afuera, y ahí también entra un poco la parte de tus hábitos, de tu relación contigo mismo, de la salud, que eso es muy importante, porque a raíz de todo eso empezarás a generar otro tipo de cambios en tu vida que con el tiempo te harán realmente que puedas llegar a experimentar todas aquellas cosas que tú quieres ver en tu vida, ya sean, como te digo, materiales, ya sean económicas, ya sean en relaciones. Y créeme que es así, porque yo lo he estado viviendo. A alguna persona le estaré sonando como un iluminado, pero bueno, no tengo duda de que hay otros tantos que me conocen y que están viendo este vídeo y que están sonriendo a la cámara sabiendo que lo que digo no es mentira, porque lo han vivido de la mano conmigo y ahora lo están viviendo ellos en su vida porque también lo están empezando a aplicar. Obviamente estoy diciendo conceptos como muy genéricos. Esto claramente tiene pues muchos puntos que tratar en diferentes temas, pero bueno,
Mi plan ahora, hoy estoy abriendo la lata con este podcast que acabo de iniciar. Le quiero dar las gracias a Elena González, que es una chica que hoy me escribió por primera vez en mi vida en Instagram y me hizo, con un mensaje simplemente motivador, me hizo dar el paso de esto que yo llevaba tiempo ya queriendo hacerlo. Así que te atribuyo este primer podcast para siempre, Elena. Gracias por haberme hecho desbloquear esta llavecita, que yo, aunque ya esté haciendo contenido y todo eso, sigo teniendo a veces ciertos bloqueos. Pero bueno, espero que les haya servido. Me gustaría ahora empezar de manera semanal a subir podcast de esta manera, contando un poco mis reflexiones, un poco cómo ha sido mi camino este año. Tengo mucho que contar y también cómo va a seguir siendo el camino. Me gustaría también contarles de cuáles son mis siguientes objetivos, mis propósitos, mis sueños, porque quiero que ustedes vayan viendo cómo lo voy a ir logrando poco a poco. Recuerden seguirme en mis redes. David31Gles es mi cuenta principal de mi marca personal, la persona que está viendo aquí delante, que soy yo, y después tienen Fit Canario, que sería pues mi emprendimiento de coaching, de entrenamiento, nutrición y bueno, y hábitos saludables de manera online a través de mi ayuda y mi asesoramiento. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hasta aquí el primer podcast de toda mi vida, así que espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva. Así que nada, vamos a seguir con todo. Chao.